muchas gracias a todos por venir. Soy Carolina y soy presidenta de ACITAM. Y bueno, me gustaría empezar esta jornada con un pequeño texto, porque es que el otro día me dijeron que en un país sin agricultura ni ganadería es un país sin futuro. Y es que, si lo piensas, el Homo erectus empezó a comer carne hace 2,5 millones de años. Y eso es lo que le permitió tener energía suficiente en cerebro y cuerpo, que eran mayores que los de sus antecesores. Y el resto es, pues literalmente, historia. Pero quiero recalcar que el hecho de que hemos llegado hasta aquí porque hace millones de años nuestros antepasados se dieron cuenta de que su vida mejoraba con la agricultura y la ganadería, que esto nos ha permitido construir urbes enormes a lo largo del tiempo sin perder la riqueza de nuestro país. Y es una riqueza que, tristemente, pues ahora sí estamos perdiendo. Y es que a lo largo de la historia el consumo de carne era escaso o el justo para sobrevivir. Y en muchos casos porque solo la población más pudiente se lo podía permitir. Pero hoy en día nos encontramos que este consumo no hace más que aumentar. Y para saciar toda la demanda, llevamos 100 años poniendo toda la tecnología de la que disponemos a trabajar en ello. Esto, obviamente, pues ha hecho que se lleven a cabo diversas formas de producción y que cada empresa haya tomado la vía que le haya parecido mejor. Y es aquí donde surge toda la polémica. Porque si bien es verdad que ahora mismo no necesitamos ninguna forma de consumir carne para sobrevivir, también lo es que somos omnívoros y que la carne está completamente arraigada a nuestros hábitos y cultura. Y en este contexto, ACITAM quiere llevar a cabo a lo largo del curso escolar una serie de jornadas bajo el título de El prisma de un alimento de siempre, las distintas caras de la carne. Y en la jornada de hoy, hablamos de carne, queremos empezar con uno de los sectores más atacados estos días. Y así cedo la palabra a Daniel de Miguel, que nos comentará el primero de los temas de esta charla, que es el sector porcino en la agroalimentación en España. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes ya, casi. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestro interés en estar hoy aquí. También a todos los que están conectados online, que bueno, pues por temas de aforo no han podido estar aquí hoy presentes. Y bueno, pues muchas gracias también a la decana por su introducción, el apoyo de una facultad tan importante como la Facultad de Veterinaria. Y, por supuesto, la introducción que acabas de hacer, que yo creo que es una forma también de empezar a romper el hielo y de que sea un debate un poco en el que todos podamos intervenir e intercambiar distintos puntos de vista, ¿no? Como es lógico. Bueno, por introducir algún dato, tenemos que tener presente que de aquí al año 2050 tenemos contabilizadas que son 470 millones de carne necesarios para poder abastecer ese consumo, ¿no?, de población creciente. Hablan de 9.500 millones de personas de aquí al año 2050. Esto lo dice la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, para la alimentación y la agricultura, la FAO. Entonces estamos hablando de 200 millones más con respecto a 2005, ¿vale? Entonces, bueno, esto significa que hay que producir más, ¿vale?, pero hay que producir más y mejor, ¿eh? Entonces, somos conscientes desde el sector porcino que yo represento en estos momentos, somos conscientes de que hay nuevas demandas, unos nuevos hábitos del consumidor. El consumidor tiene una serie de preocupaciones que hay que satisfacer para poder ser sostenibles, tanto que se habla de la sostenibilidad en todos los sectores. Y bueno, también es cierto que hay muchos falsos mitos, medias verdades que introducías, fake news. Bueno, estamos rodeados de mucha información que recibimos a través de los medios, a través de las redes sociales, y nosotros hoy, bueno, con esta campaña y con este tipo de acciones lo que queremos es trasladar mensajes reales enfocados con un rigor científico, ¿no?, que además luego nos acompaña pues nutricionistas, y también en la campaña, en otras actividades, participan científicos, ¿no?, para avalar pues ciertas afirmaciones que nosotros hacemos. Desde el sector podemos decir cosas, pero si no lo avala alguien de la ciencia, pues no tiene su rigor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos, siempre lo decimos tanto aquí como fuera de nuestras fronteras, el modelo de producción europeo, que es el mayor garante en aspectos de bienestar animal, de medio ambiente, de seguridad alimentaria. Y esto, bueno, pues hoy en día ya nos ha hecho convertirnos, España, en el sector porcino, es el segundo exportador mundial.
Y eso es porque el sector está presente, los productos del sector están presentes en 130 mercados internacionales, y eso es porque hay una seguridad alimentaria garantizada, una calidad de los productos y bueno, y hay una confianza sobre todo. Siempre decimos confianza, ¿no? Porque hay muchos países que son productores, Estados Unidos, China, son los principales productores, pero España, como tercera o cuarta ya, tercera potencia productora a nivel mundial, por delante de Alemania, pues bueno, estamos ahí posicionados como segundo exportador mundial. Y esto es gracias a que los países han reconocido esa seguridad y esa calidad. Pero hay mucho que hacer todavía en términos de bienestar animal, de medio ambiente, todas estas preocupaciones que el consumidor tiene. Por ejemplo, he hablado de varios pilares. El pilar de bienestar animal, ahí tenemos que, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, la definición es que es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Esa es una de las muchas definiciones que hay. Esa la podemos tener en consideración, ¿no? Entonces hablamos de un correcto funcionamiento del organismo, que los animales estén correctamente alimentados y sanos, estado emocional del animal, capacidad de expresar conductas normales. Entonces, bueno, este es el punto de partida y las bases con las que se establecen las normas de juego, ¿vale?, en el tema de bienestar animal. Nosotros tenemos, como avanzaba antes, una legislación europea que es la más estricta a nivel mundial. No hay normativa más estricta que la europea en términos de bienestar animal, y además España hace años legisló por su cuenta reales decretos que, bueno, pues uno de ellos es el Real Decreto 1135 del año 2002, fijaros, en 2002, hace ya muchos años, que establece las normas mínimas de protección de cerdos relativo a bienestar animal, y esto dio un salto cualitativo en la producción, en el modelo de producción. Porque, claro, muchas veces todavía cuando recibimos algunos ataques que avanzabas, salen imágenes de granjas de los años 70, de los años 80, que, con todos los respetos, eran granjas que en ese momento satisfacían una demanda, porque no había preocupaciones, pero hoy en día para poder, por ejemplo, instalar una granja o ampliar una granja hay que realizar una serie de trámites que yo mismo me pierdo, ¿eh? O sea, hay que tener una autorización ambiental integrada, hay que pedir los permisos a movilidad, a urbanismo, bueno, hay que hacer muchísimos trámites. Luego, después de ese Real Decreto, hay otro que es relativamente reciente, que es el Real Decreto 306-2020. No voy a hablar de más legislación, pero sí que es cierto que estas dos normativas son muy importantes porque dieron un salto cualitativo. Este Real Decreto que digo ahora, el 306, va a entrar en vigor ahora, el 1 de enero, y establece, por ejemplo, que todas las granjas tienen que tener un sistema integrado de gestión de explotaciones. Y eso es fundamental porque obligará a que todas las empresas todas las granjas tengan procedimentados y documentados una serie de planes en materia de bienestar animal, de bioseguridad, plan de gestión de residuos, plan de gestión del medio ambiente. Entonces, todo eso tiene que estar ahí para que haya un veterinario de explotación controlándolo, y además la administración pues realizando todos los controles oficiales, ¿no?, para que si hay alguna cosa mal, pues se intente corregir en la medida de lo posible y cuanto antes, ¿no?, que es lo que queremos todos. Y además esas normativas que avanzaba, hay una cosa muy esencial, y es que limitan el tamaño máximo de granja. Muchas veces se habla de grandes granjas, todo esto está legislado. No pueden superar un tamaño máximo, ¿no? No está permitido superar un tamaño máximo. Las granjas tienen que estar a una distancia mínima de un casco urbano o de un pueblo, en este caso un pueblo, ¿no? Lógicamente las granjas están en el entorno rural. Entonces, bueno, está todo, yo creo que con varias normativas, y para eso estamos también hoy aquí, para decir que existen esas normativas, y además de eso, el sector, desde Interpor, en el año 2018 impulsamos una certificación que lo que hace es que las granjas y también las industrias que quieren acogerse a ese sello, pues cumpliendo una serie de aspectos que van más allá de la normativa comunitaria, obtienen ese sello, como un sello de calidad, un sello de bienestar, que se pone luego en el marchamo, en los productos, y que podréis ver también en algún supermercado porque ya está por ahí presente, en varias cadenas de distribución. Pasando a otro pilar, que es el del medio ambiente. El del medio ambiente, bueno, ahí se está haciendo muchas cosas, pero en el medio ambiente las cosas que se hagan, los resultados se ven en el medio y largo plazo, ¿vale? Entonces hay muchísimas técnicas hoy en día, mejores técnicas disponibles que están al alcance de los productores,
que están también legisladas en ese Real Decreto que avanzaba antes y que harán que las emisiones de gases de efecto invernadero pues se reduzcan en los próximos años, pues realizando una serie de prácticas, teniendo unas balsas de purín bien impermeabilizadas para evitar filtraciones al suelo, claro, aplicando bien el purín, porque al final el purín es un fertilizante orgánico. Bueno, hay una serie de cosas que luego podemos avanzar en las preguntas que tengáis. Pero, por ejemplo, un dato, y es que en los últimos 15 años el sector porcino ha reducido un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este tipo de mensajes son los que desde el sector también nos gusta trasladar, porque la ganadería también nos gusta mucho que durante la pandemia, precisamente, se produjo igual y más, tanto en todo el sector ganadero cárnico, hablamos de porcino, vacuno, ovino, y precisamente los índices de contaminación fueron los mínimos históricamente, con lo cual estamos viendo que la ganadería no es la responsable del cambio climático. No voy a decir que no impacte, porque claro que impacta. Claro que la ganadería, como cualquier actividad, tiene su impacto sobre el medio ambiente. Hay que seguir trabajando en minimizarlo, pero no es la responsable de que se le atribuya como un contaminante. Está la energía eléctrica, está cosas que son esenciales también, el transporte. No podemos prohibir el transporte, lo que habrá que hacer es un transporte más sostenible. No me voy a meter en ese sector porque no es el mío, pero que hay muchos elementos, ¿no?, que contribuyen. Y además el sector porcino representa solo el 1,9% de los gases de efecto invernadero de España, 1,9%, con lo cual no se le puede atribuir como culpable. Y luego ya, por último, en temas de bioseguridad y de seguridad alimentaria, porque está muy relacionado, pues decir que por normativa las granjas tienen que estar valladas, las granjas de porcino hablamos, tienen que estar valladas perimetralmente para evitar cualquier contacto con la fauna silvestre y poder tener esa bioseguridad que luego se traducirá en seguridad alimentaria, evitar la entrada de pájaros, etcétera, ¿no? Todo el tema de limpieza y desinfección. También cuando hacemos mucho material audiovisual y vamos a granjas con diversas productoras o gente que no está a lo mejor muy familiarizada, pues se queda asombrada de que en cualquier granja de porcino hoy en día para entrar hay que ducharse, hay que pasar por unos vestuarios, hay que usar ropa de uso exclusivo y todo eso es para evitar la entrada de cualquier patógeno, ¿no?, en la producción. Y luego ya, pues otro de los temas ya, por terminar, es el tema de antibióticos. Se está reduciendo mucho el uso de antibióticos. Hay que recordar que la carne está libre de antibióticos. Cualquier carne en este país y en Europa está libre de antibióticos porque hay una serie de controles que además realiza la Administración, no solamente al tema privado. Y desde 2006 está prohibido el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, que era lo que se usaba en alguna especie ganadera. En definitiva, existen unos estándares muy exigentes que garantizan la calidad, seguridad, respeto al medio ambiente y somos conscientes de que hay que seguir trabajando en esto y en aspectos como digo, el medio ambiente, muchos retos tiene el sector y hay muchas iniciativas encaminadas a eso, a reducir el impacto climático neutro y a ir en paralelo con las cumbres climáticas que se están celebrando estos días. Pues muchísimas gracias, Daniel. Déjame. Sí, perdón. Nada. Y así te vale para ti. Bueno, Daniel ha hablado, entre otras cosas, de seguridad alimentaria. Muchísimas gracias. Y ahora me gustaría que Alba, como es tecnóloga de los alimentos y también divulgadora, nos contase pues, qué papel juega el tecnólogo de los alimentos en la cadena de valor. Y bueno, pues además quería preguntarte si a través de las redes sociales te llegan muchos bulos y si la gente realmente conoce el papel del tecnólogo en la seguridad. Muy bien. Bueno, pues es un placer estar aquí con todos vosotros. En primer lugar, deciros, bueno, me sumo a los agradecimientos de Daniel y también dar las gracias a todos vosotros por asistir, a los que nos están viendo online. Y bueno, eso que para mí es un placer el poder aportar este granito de arena. Seguramente, bueno, os podré contar cosas nuevas, pero algunas cosas ya os sonarán. Así que sentiros libres de intervenir en cualquier momento. Solo recordaros, bueno, voy a empezar a recordaros que los tecnólogos y tecnólogas de los alimentos, así como los profesionales del sector de la veterinaria, pues somos una parte fundamental en el eslabón de la cadena alimentaria. Como insisto, tradicionalmente el profesional veterinario ha sido quien se ha encargado de toda la labor en materia de higiene e inocuidad en los alimentos. Actualmente ya el tecnólogo del alimento está haciéndose un hueco en este sentido y esperemos que la Administración en algún momento se acuerde de nosotros y nos introduzca, como insisto, en esta oposición del control oficial.
Tenemos, como he dicho, muchísimas funciones y muy diversas. Entre otras, pues en primer lugar, tener en cuenta la legislación, llevar a cabo de primera mano toda la legislación que ya ha mencionado Daniel, que somos pioneros en Europa. Luego, tener en cuenta la salud de los consumidores. Somos pues quienes controlan todos los alimentos a lo largo de todo el sistema. Y finalmente, la salud y el bienestar animal, que no se nos olvide. En este último punto, actualmente en toda la fase en la que el animal está vivo, sabemos que ya he dicho que se encarga el profesional veterinario. Pero una vez ya entramos a lo largo del proceso del matadero, el sacrificio, pues ya estamos todos los profesionales, entramos en juego. Solo por un poco sondear, ¿cuántos de vosotros habéis visitado un matadero? Bueno, bueno, no cuentan los profes. Muy poquito. Yo, por ejemplo, alguna compañera, yo, por ejemplo, he estudiado tecnología del alimento, nunca me hablaron de la misión de nuestra profesión en el matadero y tengo entendido que en veterinaria tampoco se suele visitar mucho, o al menos en mi facultad sí era, porque como sabemos pues es un recinto que requiere mucha higiene, mucha práctica, de hecho Daniel lo ha comentado, que pues entrar no es tan fácil. Bueno, pues yo voy a contar mi experiencia cuando yo visité por primera vez un matadero. Yo estaba muy improntada por imágenes, por esto que solemos ver en los medios. También tenía mucha sugestión. Yo siempre he sido y soy muy crítica con el sector cárnico, aunque tenga que reconocer que hay cosas que se están haciendo muy bien y hay muchísimas mejoras. Pero yo en primera persona, cuando tenía esa sugestión de visitar por primera vez el matadero, lo he contado también en redes sociales, pues iba muy incómoda, muy nerviosa. Finalmente, cuando entré, me di cuenta que no era más que un proceso más. Es decir, aunque nos pueda sonar extraño, en el momento en el que el animal se sacrifica, durante todo el proceso, es una ejecución muy minuciosa de las prácticas y realmente luego es más la sugestión que yo tenía de los olores de los sonidos que iba a presenciar, que luego realmente lo que es la realidad. Así que, que seguramente vosotros, si alguna vez veis mi situación, que no llevéis tanta sugestión, que luego realmente pues, es muy diferente a lo que nos imaginamos. Hay empresas que tienen el matadero internalizado, como supongo que hay Interpork, y hay empresas que lo tienen externalizado, es decir, un matadero que a terceros pues, recibe distintos ganaderos y hacen este sacrificio. Estos mataderos de terceros pues normalmente tienen que llevar mucha más trazabilidad, mucho más mirado todo el tema del animal, de la procedencia y tal, y entonces pues son procesos más complejos. Pero en cualquier caso, en cualquier matadero, hay una primera función que tenemos todos los profesionales del sector, que es acompañar a la empresa en el momento del autocontrol. Bueno, el autocontrol, yo supongo que ya todos sabréis un poco manejar el tema del manual de autocontrol, la PPCC y los planes generales de higiene. Efectivamente, aquí ya, a partir del sacrificio, el control oficial, no sé si sabéis que ahora mismo está formado por veterinarios y farmacéuticos, es quien, en concreto en veterinario, es quien acompaña durante el sacrificio para verificar las buenas prácticas, es decir, nadie en ninguna industria sacrifica actualmente sin que esté presente el veterinario. Y eso también es una garantía superior. Entonces, este sacrificio se lleva a cabo, luego pues se inspeccionan las distintas partes comestibles, se verifica que el animal es apto para el consumo humano y finalmente pasamos ya, como digo, al proceso de autocontrol que ya he dicho, donde el matadero o subcontrata al laboratorio o ellos tienen personal interno que controla pues, en materia de higiene, formación a sus trabajadores, como ha comentado Daniel, el tema de la higiene de los equipos. Todo esto pues, es un proceso muy complejo. No sé si alguno, tampoco ya me habéis dicho que matadero en general no, imagino que de pollo mucho menos. Bueno, pues si os podéis imaginar un matadero, el de pollo no tiene nada que ver, es decir, aunque todo el proceso se llame igual y las técnicas sean las mismas, realmente no tienen nada que ver. Y quería introducir en materia de pollos porque ya a colación de seguridad alimentaria, el tema del ave, la industria avícola, es muy distinta. El ave, cuando nosotros lo introducimos en el proceso de la matanza, no sé si sabéis que cuanto más pequeño es el animal que se sacrifica, más conflicto hay en materia de seguridad alimentaria y las prácticas de higiene. Esto pasa por dos procesos. En primer lugar, porque cuando nosotros estamos ante un matadero de ave, todo sucede muy rápido, es decir, el proceso es rapidísimo en cuanto a el sacrificio del animal, las técnicas, y aquí se pierde un poco los tiempos que requieren en muchas ocasiones
bueno, pues esto del aturdimiento y otros procesos que se ven implicados. Y el segundo punto por el cual suele ser más susceptible en materia de seguridad alimentaria es porque, al ser un animal más pequeño, tiene menos espacio entre la víscera y el resto de partes comestibles. Entonces, eso sumado a que el proceso es muy rápido, normalmente pues suele haber más inconvenientes en materia de seguridad alimentaria. De hecho, tenemos la legislación, podéis tener a mano el 2073, donde hay excepciones, lógicamente nunca hay un riesgo cero, en seguridad alimentaria tampoco, por mucho que el sector quiera poner mucho de sí, nunca hay un riesgo cero. Y en el caso de, por ejemplo, el 2073 podemos ver en la inspección de canales que en el caso de cada 50 animales de vacunos sacrificados permitimos 2 positivos en salmonela, cada 50 cerdos, bueno, porcinos sacrificados permitimos 3 y en el caso de los pollos podemos ver que es muy superior, siendo hasta 7. Esto al final pues se refleja en el reglamento, como digo. Al final la legislación también conoce los procesos y en el caso de Campylobacter, que es otra bacteria que también tenemos que tener presente en el avícola, pues actualmente se está intentando hacer buenas prácticas para mejorar, pero hasta 2020 se permitían 20 positivos en Campylobacter, hasta 2025 15 y a partir de 2025 se va a intentar que baje a 10, es decir, luego hilaré con el tema de antibióticos y resistencia, pero que sepamos que el riesgo cero, insisto, no existe, pero sí que es verdad que el del sector se pone mucho de sí. Y en concreto, pues el sector cárnico del vacuno es distinto en cuanto al riesgo que existe en este sentido. Vale. Con todos los datos que se recogen, se autogestionan y se ve un poco pues, bajo qué nivel de criterios de higiene se están moviendo los procesos. También esto tiene una labor muy importante, aparte de todo el proceso y el acompañamiento de matadero, todo el profesional de laboratorio, es decir, en el laboratorio todos estos resultados es donde se ejecutan y aparte del laboratorio de campo, que también ejerce el control oficial en primera persona, pues viendo sobre la matanza la triquina, que eso también se encargan los compañeros veterinarios, pues luego desde atrás, ya sea veterinario o cualquier otro profesional, se encarga de verificar todos los parámetros que ya he ido recordando anteriormente. Podría extenderme muchísimo en todo el tema de nuestra profesión y todo nuestro papel a lo largo de la cadena, pero me voy a pasar a la fake news porque si no, no vamos a contestar la pregunta de la compañera Carolina. Así que nada, todos nosotros y nosotras, aunque no lo creáis, ya sois profesionales y ya tenéis que ejercer como tal, tengáis el título o no lo tengáis, y como profesionales tenemos que aprender a divulgar nuestra profesión y a ser críticos también en primera persona, tanto como lo que difundimos, como lo que recibimos, y aunque un poco tener esa responsabilidad individual de enseñar a nuestro entorno un poco en qué consiste nuestra profesión y nuestras prácticas. Yo por eso pues, me abrí también el Instagram y estoy un poco en contacto muy con vosotros y me llegan muchísimas noticias y me llegan muchísimos bulos y vamos a comentar algunos cuantos. En redes sociales el contenido que es fake news se reproduce, según un estudio que estuve ayer revisando, un 70% más que todo el contenido que es veraz. Entonces, pues hay que luchar contra esto. Porque normalmente una fake news va asociada al clickbait, a esto de que queremos publicidad, que nos consuman, a tener que consumir publicidad en directa, y luego también va asociada a que nos vendan métodos y nos vendan mentiras. Todo lo que no está legislado, que sepáis vosotros que por mucho que os cuente de palabras, luego también introduciré algo así, no existe. Todo lo que nadie va a dar, en este caso, más seguridad de la que está legislada si no es declarándolo libremente, así que, bueno, que por mucho que haya influencer comunicando por ahí, que pidáis evidencia. Haciendo colación también a lo anterior, deciros que en todos los sectores hay excepciones. Yo ya he dicho que yo con el sector cárnico he sido y sigo siendo crítica en muchas prácticas, pero aún así reconozco la mejora y bueno, la necesidad esta de ir avanzando. Bueno, pues como digo, estas luces y sombras, todos los sectores vamos a encontrarlas, en todos los sectores hay excepciones. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo cuando un sector, cuando sale una fake news relacionada con el bienestar animal, pues se suele hacer como una campaña en contra. Deciros que yo en primera persona he podido visitar muchos mataderos, también he presenciado malas prácticas, pero esas malas prácticas se han basado en ese 1% que ya ha comentado Daniel, que hay que perseguir y que en ningún caso hacer de eso una generalidad, porque realmente no es lo que hay, no es lo que se practica. Entonces, bueno, pues insisto que no podamos hacer de una pequeña mala praxis toda una realidad. Vamos a pasar a hablar del tema de la resistencia antimicrobiana.
Bueno, tradicionalmente el sector cárnico sí que es cierto que tuvo malas prácticas, bueno, malas prácticas no, era desconocimiento el sector cárnico y muchos otros sectores en materia del uso de antibióticos, bueno, pues en los piensos, para aumentar el tamaño, para prevenir enfermedades. Actualmente eso ya está muy controlado, como ha dicho Daniel, exactamente no llega a nuestros hogares carne con antibióticos y eso pues tenemos que tener esa tranquilidad y esa certeza. La resistencia a antibióticos se propaga por muchas vías, no solo por la vía veterinaria. Entre otras, comentar que cuando nos resfriamos y vamos al médico y con 4 síntomas ya nos mandan antibióticos, ojo con estas prácticas, por favor, que primero identifiquemos muy bien, porque los antibióticos no se usan para todo. Y luego, pues también deciros que en los últimos años países como Sudáfrica, Brasil, bueno, todos los países en general han aumentado muchísimo el consumo de antibióticos. Actualmente la Unión Europea ha pisado el freno a una velocidad muy potente y eso es muy positivo, pero es cierto que otros países, bueno, pues como por ejemplo países del sudeste asiático siguen abusando de estos antibióticos para uso no recomendable y es también una práctica que en algún caso tenemos que atacar. Nosotros todos viajamos y muchos de nosotros nos contaminamos al viajar, aunque no lo sepamos. Casi todos hemos sufrido una diarrea del viajero, la típica. Bueno, pues deciros que de aquellos que hemos viajado fuera de Europa, el 47% de los que presentaron diarrea del viajero se debían a E. coli resistente a antibióticos. En cambio, todos aquellos que hemos visitado Europa o que hemos viajado por Europa y hemos presentado alguna diarrea, solo el 3% se debía a E. coli resistente a antibióticos. Con esto deciros, todos nosotros somos responsables de lo que consumimos, sobre todo cuando viajamos. Ya hemos comentado que en seguridad alimentaria Europa es muy pionera y que bueno, pues no podemos tener estas garantías fuera, así que por lo menos que sepamos que estos microorganismos también viajan con nosotros. Otro de los bulos que también suelo recibir, bueno, ya no tanto, pero sí que alguna vez me lo he encontrado, la carne tóxica, la carne cancerígena, bueno, pues son afirmaciones que no se pueden hacer. Ya lo demostrará ahora el compañero. Deciros que bueno, yo iría más un poco, aunque insisto que ya el compañero, su intervención nos guiará un poco más en este sentido, yo iría a atacar un poco más esta carne ultraprocesada, con nitritos, sales, más eso y a los hábitos de consumo, que un poco atacar al sector al completo. Y finalmente, deciros que yo también tengo en Instagram a estos pequeños productores que te dicen que su carne es la mejor, que su carne es la más segura, que luego en la etiqueta no veis nada. Por favor, no confiemos en la palabra de ningún influencer, pedir evidencias y no difundamos aquello que no podemos percibir como seguro. Finalmente, me apetecía cerrar en la intervención poniendo a vosotros en el centro, diciendo que todos vosotros ya sois responsables de los mensajes que emitís, que cuando nos llegue algo a nuestro teléfono, que sabemos que todo se recibe por ahí, nos cuestionemos antes unos segundos si realmente cuánto de seguro estamos de ello, antes de comentarlo con el cuñado en la cena de Navidad, que seguramente serán temas que saldrán. Y nada, que espero que os haya interesado la intervención y ya voy a dar paso al compañero, que seguro que me enrolla. Bueno, muchas gracias, Alba. La verdad es que sí que nos ha parecido súper interesante y además pues la mayoría de nosotros somos tecnólogos, así que percibimos lo que dices pues de primera mano. Y pues ya que estamos entre tecnólogos, ahora me gustaría que hablase Miriam Gamonal, que es estudiante de CITA en esta facultad, es compañera mía y secretaria de ACITAM, así que me hace muchísima ilusión su ponencia. Y quería que nos contase un poco más a fondo los objetivos de desarrollo sostenible, la salud, el bienestar y el consumo responsable. Y que sobre todo nos contases, porque esto es importante, cómo influye en el sector cárnico y sobre todo pues qué puede el sector cárnico hacer pues para mejorar en estos ODS. Y te paso esto por ahí. Muchas gracias. Yo también me voy a unir a los agradecimientos que han hecho mis compañeros de mesa y sobre todo agradeceros a vosotros, compañeros, y a los que estáis de forma presencial y a los que estáis de forma online, que nos ayudéis a organizar toda esta aventura en la que nos hemos metido. Bueno, como bien ha dicho mi compañera, yo voy a hablar sobre salud, bienestar y consumo responsable, que forman parte de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Concretamente vamos a hablar del ODS 3 y del ODS 12. El ODS 3 es salud y bienestar y lo que dicen las Naciones Unidas es que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Para ello es fundamental
una mejora en el desarrollo sostenible y para ello va a proponer 9 objetivos, que son la mortalidad materna, mortalidad infantil, enfermedades transmitibles, que son en las que nosotros, los tecnólogos de los alimentos, vamos a estar seguros, sobre todo en aquellas que van a ser transmitidas por alimentos y las de transmitidas por agua. Luego también trata sobre enfermedades transmisibles y salud mental, drogas y alcohol, accidentes de tráfico, salud sexual reproductiva, cobertura universal y acceso a medicamentos y salud medioambiental, como químicos y polución. Y de los ODS 12, que es producción y consumo responsable, lo que dicen las Naciones Unidas es que va a buscar garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Para ello vamos a promover una correcta gestión y el uso adecuado y eficiente de los recursos naturales. Para reducir la generación de residuos y los desperdicios alimentarios y fomentar la gestión ecológica de productos químicos como son los plaguicidas, pesticidas y antibióticos. También tiene como objetivo incorporar prácticas sostenibles en las empresas y un acceso universal a la formación de estilos de vida que presenten armonía con la naturaleza. Para conseguirlo va a proponer 12 objetivos que son planes de consumo y producción responsable, uso eficiente de los recursos naturales, desperdicio alimentario, gestión de desecho de residuos químicos, prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos, informes sobre sostenibilidad, adquisiciones públicas sostenibles, educación para el desarrollo sostenible, ciencia y tecnología para la sostenibilidad y en este caso los tecnólogos de los alimentos podríamos estar presentes en cualquiera de los objetivos. Ahora vamos a empezar a desarrollar el ODS 3, que es salud y bienestar, y nos vamos a fijar en el concepto de One Health, que es una única salud, que relaciona la salud de los animales, las personas y el medio ambiente. Los alimentos pueden transmitir, como ya sabemos, una elevada cantidad de patógenos y causarnos toxinfecciones, y su producción tiene que ser sostenible y compatible con el medio ambiente. Pero nosotros lo que vamos a poner es en el medio de One Health a la producción de alimentos seguros, nutritivos y saludables. Para ello vamos a necesitar partir de animales sanos y hacer unas buenas prácticas de manipulación en la industria. Y luego no nos podemos olvidar tampoco del cambio climático, que está provocando una reducción de la producción de algunos alimentos en algunas zonas del mundo. Estamos en la Facultad de Veterinaria, como bien sabemos, y en la mesa nos acompaña un veterinario que nos puede hablar más en profundidad sobre la salud animal y los distintos factores que influyen en ella. Pero nosotros, como tecnólogos de alimentos, nos podemos referir a cómo influye la salud del animal en la calidad y seguridad alimentaria. No todas las enfermedades de los alimentos, de todos los animales, se pueden transmitir al ser humano, pero muchas de ellas sí, por lo que podemos decir que no todas van a ser zoonosis. En principio la carne no va a transmitir ningún microorganismo patógeno si ha sido manipulada y procesada adecuadamente, pero sí se pueden producir enfermedades si el proceso se ha llevado de una manera incorrecta o el consumo de esta carne lo hacemos en crudo y previamente estaba contaminada. Haciendo referencia a casos recientes, como fue el conocido brote de la listeriosis por el consumo de carne mechada en Andalucía en verano de 2019, este brote se debió a un fallo en el proceso de producción, no al origen de la carne. No obstante, en la carne nos podemos encontrar diferentes tipos de microorganismos patógenos, como son Listeria monocytogenes y especies del género Salmonella y Campylobacter, entre otros muchos. Pero estos, tener en cuenta que pueden ser inactivados o inhibidos haciendo un correcto tratamiento térmico, almacenamiento frío o haciendo un curado. Por lo tanto, es labor de los tecnólogos y veterinarios ocuparse tanto del control como de la aplicación de un tratamiento adecuado, incluyendo el desarrollo de nuevos métodos de procesado fiables y seguros. En particular, en la carne de porcino nos tendríamos que fijar en un parásito que provoca muchos quebraderos de cabeza, que es la Trichinella spiralis, que es el parásito de máximo control en los mataderos, pero su presencia se ha ido reduciendo progresivamente gracias al avance de los controles oficiales en las instalaciones, quedando sus casos resumidos a las carnes de caza o a los sacrificios privados no controlados. Además, la tecnología de los alimentos, como ya sabemos, ha avanzado muchísimo y se han creado nuevas técnicas, como es, por ejemplo, la irradiación, pero permitida en Estados Unidos. En este caso, en España no está permitido, por lo que es un
tendríamos que avanzar para que también se pudiera permitir, porque sabemos que nos va a permitir eliminar muchos de estos microorganismos patógenos. Entonces podemos decir que la Trichinella spiralis se trata de un tema más del pasado que del presente. Otro parásito a destacar es la Toxoplasma gondii, que va a presentar principalmente riesgos en personas embarazadas. Por eso se les recomienda que durante los meses de embarazo no coman carnes crudas. Pero se están haciendo muchísimas investigaciones que se encargan de analizar la viabilidad de este protozoo tras la aplicación de diferentes procesos. Las enfermedades no transmitibles al ser humano, el problema que tienen es que provocan unas elevadas pérdidas económicas porque provocan el sacrificio de un elevado número de animales, como es el caso de la peste porcina africana. Por lo tanto, podemos decir que el ganadero sí va a estar implicado en la correcta producción de la materia prima, pero también nos tenemos que fijar en la industria, porque debe contar con profesionales que conozcan en profundidad las formas de proceso adecuado para cada producto conforme a su vida útil y modo de comercialización, porque a veces el peligro no lo encontramos cuando llegamos a la industria, porque muchas veces está escondido en forma de biofilm o biopelícula. En la producción animal no solamente preocupa el desarrollo de enfermedades, sino también el bienestar, que ya lo ha definido Daniel con la definición de Huget, pero si queréis os la repito por si no os ha quedado muy claro, que es un estado de completa salud física y mental en la que el animal está en armonía con su entorno. El bienestar es un factor clave porque repercute en la producción y en la calidad del producto que vamos a obtener. Es bien sabido que el rendimiento es menor con niveles bajos de bienestar. Por ello, hoy hay una gran sensibilidad a distintos niveles para procurar el bienestar animal, no solo en las explotaciones, sino también durante el transporte y el sacrificio, que son los puntos críticos donde el animal más suele sufrir. Porque un animal estresado será más susceptible de padecer una elevada cantidad de enfermedades y cuando este estrés se alarga mucho más en el tiempo, la calidad de la carne también va a disminuir y es lo que nos da a conocer dos tipos de carne que son las PSE y las DFD. Las PSE son carnes pálidas, suaves y con poca capacidad de retención de agua, mientras que la DFD son carnes de color oscuro, secas y firmes y son derivadas del estrés y la fatiga. Y son carnes de muy difícil aprovechamiento. Y tener en cuenta que hoy en día se conocen muchísimos factores que condicionan el bienestar animal y las medidas para mejorarlo. Ahora vamos a comenzar con el ODS 12, que es el de consumo responsable. Aquí vamos a dejar a un lado lo que son los ganaderos y la industria alimentaria y nos vamos a fijar más en los consumidores, que podríamos destacar aquí dos aspectos, que son la reducción de su consumo y la reducción del desperdicio. Actualmente el consumo de carne es objeto de debate sobre la conveniencia de reducir su consumo o directamente eliminarlo de la dieta. Las posiciones en este sentido están motivadas por razones bien de salud, de bienestar animal o medioambientales. La carne es un alimento muy importante en la dieta humana e incluso para algunos es imprescindible, pero creo que es muy importante aclarar que aunque en este punto cada uno tiene su opinión, la OMS sí recomienda que reduzcamos el consumo de carne. A continuación nos van a hablar de las propiedades nutricionales de la carne y es muy importante recordar que la carne de porcino es muy diferente a la carne de otras especies. Si nosotros nos fijamos en la dieta mediterránea, que es la que normalmente solemos tener casi todos los españoles, recomienda que la carne blanca no debe superar más de 2 porciones diarias a la semana. Pero en los últimos estudios del MAPA se vio que la carne de porcino ha aumentado su consumo en el año 2020, comparado con los datos del 2019, pero esto habría que estudiarlo más a fondo pasado este año porque muchos expertos creen que es sobre todo por el confinamiento en el que por el confinamiento. Pero también hemos sacado datos de la FAO, de un estudio de 2018, que dice que España es el país de la Unión Europea que más carne consume. Concretamente consumimos alrededor de 99 kilos, seguidos por Portugal que consume 95, Polonia 88 y Austria 87. Si nosotros nos fijamos ya desde el punto de vista medioambiental, es otro punto por el que la gente también lo deja de consumir por lo que hemos dicho antes. Y es que es indudable que la actividad ganadera implica un gran consumo de recursos hídricos, energéticos y agrícolas y que produce una
determinada cantidad de contaminantes, aunque la aplicación de unas buenas prácticas de gestión, como pueden ser la de purines, eliminación de cadáveres, etcétera, puede minimizar este impacto. Esto no es un problema únicamente de los sistemas de explotación en régimen intensivo, sino que también los vamos a encontrar en granjas en extensivo, aunque en menor proporción. Sobre todo el impacto ambiental siempre se le está echando la culpa o recriminándoselo a la ganadería, pero nunca tenemos en cuenta la agricultura, que sabemos que también emite al medio ambiente una elevada cantidad de fertilizantes e insecticidas, que también tienen una cierta repercusión. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es que a la hora de producir alimentos deberíamos juntar tanto la producción ganadera como la producción agrícola. Sobre las tendencias que existen en el consumo de carne, cabe destacar también, y nos deberíamos preguntar, es que si nosotros dejamos de consumir carne, ¿cuál sería el impacto que tendría en el medio rural? Y además, que se pueden perder muchas especies de animales, ¿vale? Y luego, por último, no nos podemos olvidar del papel que tenemos principalmente los consumidores, sobre todo en la reducción del desperdicio mediante la realización de una compra responsable, es decir, solo voy a comprar lo que necesito y lo que voy a consumir, y una gestión adecuada de los productos adquiridos, como la conservación adecuada en refrigeración si lo pone la etiqueta, y el control de la fecha de caducidad. Este consumo responsable no solo se va a limitar a los consumidores, sino que también lo podemos hacer a los servicios de restauración, facilitando el aprovechamiento de las raciones individuales o no consumidas. En este caso también podríamos incluir al papel de la industria para un correcto aprovechamiento y gestión integral de los residuos y subproductos de su actividad, porque el cerdo es un buen ejemplo de aprovechamiento tradicional de una fuente de numerosos alimentos, lo que reduce el desperdicio y el impacto medioambiental. Todas las partes del cerdo pueden ser utilizadas para la obtención de derivados, desde la piel hasta los huesos, pasando por los diferentes tejidos. Y esto es lo que se conoce como el dicho popular, del cerdo se aprovecha todo. Y ya para finalizar, considero que deberíamos realizar una reflexión muy profunda en todos los agentes implicados, tanto desde el ganadero, la industria y el consumidor. Porque cada consumidor debe sentirse libre de posicionarse en cuanto al consumo de carne o no, pero siempre bien informado, sin intereses contrapuestos y teniendo en cuenta que la carne es un alimento de producción costosa que debe aprovecharse al máximo con desperdicio cero. Bueno. Bueno, muchas gracias, Miriam. Pensaremos y reflexionaremos sobre todo lo que has dicho. Yo, pues desde luego, lo voy a hacer. Y creo que para tomar esta decisión también es importante conocer las propiedades nutricionales de la carne de cerdo. Y para ello me gustaría darle la bienvenida a Raúl Urdani, que, bueno, estamos en un momento en el que la carne de cerdo está súper denostada y me gustaría preguntarte si toda la carne es mala para la salud y qué beneficios tiene, qué beneficios nutricionales aporta comer carne de cerdo de cepa blanca y si de verdad los españoles comemos mucha más carne de la necesaria. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la iniciativa por haberme invitado y también a todos mis compañeros y compañeros por la calidad de las ponencias. Son casi las 2 de la tarde y yo creo que además mi parte fundamentalmente va a estar más enriquecida en la parte de preguntas, así que me voy a ceñir de manera más escueta que mis anteriores compañeros en responder a estas preguntas. Entonces, bueno, en primer lugar me gustaría decir que la carne no es mala para la salud, lo que sí que puede llegar a serlo es la frecuencia con la que la consumimos y también un poco, como aludía mi compañera anteriormente, al tipo de carne que consumimos, ¿no? De hecho, también se comentaba al principio de la ponencia que hay algunas teorías que, aunque no están unánimemente aceptadas, demuestran que la carne fue la que nos hizo más inteligentes. El mayor consumo de proteínas y de grasas pudo haber contribuido en el aumento progresivo de la masa cerebral de los homínidos, ¿no? Centrándonos un poco en las recomendaciones del consumo de carne, en concreto la Organización Mundial de la Salud, a través de su Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, recientemente publicó unas recomendaciones que han levantado bastantes ampollas y que recomiendan un consumo de unos 500 gramos de carne roja
a la semana y minimizar al máximo el consumo de derivados cárnicos como son los embutidos y de los que os voy a hablar ahora un poquito más adelante. En concreto, la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, tiene unas recomendaciones un poco diferentes y aboga por un consumo de 2 o 3 raciones de carne a la semana sin diferenciar entre carnes blancas y carnes rojas, ¿no? También me gustaría haceros una pregunta, y es que no sé si sabéis si la carne de cerdo está considerada como carne blanca o carne roja. ¿Sabréis contestarme? La carne de cerdo está considerada como por la Organización Mundial de la Salud, perdón, como carne blanca, efectivamente. Entonces, bueno, la carne es una fuente interesante de proteínas y de algunos minerales como el fósforo, el zinc y algunas vitaminas, especialmente el grupo B. Concretamente la vitamina B12, como probablemente sabréis, está presente de manera exclusiva en alimentos de origen animal y por eso en aquellas personas que llevan dietas con bajo contenido en carnes o que directamente son veganos, pues generalmente se suele necesitar su suplementación, ¿no? El problema es que, como aludía anteriormente, es el tipo de carne que consumimos y especialmente en aquellos países que están bañados por el Mediterráneo, sobre todo tendemos a consumir muchos derivados cárnicos, los famosos embutidos, ¿no? Y el problema está en que la mayor parte de ellos están constituidos o están hechos con carnes ricas en grasa o incluso aquellas que están fabricados a partir de picados incluso llevan grasas añadidas, ¿no? Y por lo tanto pues tienen un contenido en calorías y en grasas, especialmente grasas saturadas elevados, y luego también en concreto aquellos derivados cárnicos que están curados o que están ahumados pues suelen contener unos elevados niveles de sodio y de algunos conservantes como son los nitritos para mantener el color del mismo, ¿no? Para que tenga ese color de carne y que no tengan un color, pues por ejemplo marrón, que pues estaría mal aceptado pues por el consumidor, ¿no? En general. Y aunque en este sentido sí que es cierto que las tendencias de consumo han influido en la mejora de este tipo de derivados cárnicos, todavía hay bastante por hacer en ellos, precisamente por eso, por esos niveles de grasas saturadas y especialmente de sodio, de sal, ¿no? Que es necesario pues, en los procesos tecnológicos de curación de los mismos. En concreto, y centrándonos más un poco en la carne de cerdo de capa blanca, bueno, en concreto podemos encontrar hasta 20 piezas distintas dentro de la propia carne de cerdo y que tienen características nutricionales muy diversas, ¿no? También me gustaría hacer alusión un poco a el contenido en grasa del propio cerdo, hablándolo a nivel general. Por ejemplo, hace unos 20 años un cerdo podía contener entre un 30 y un 40% de grasa, sin embargo, en los últimos años el contenido en grasa de los mismos se ha reducido de manera drástica, ¿no? Más o menos un cerdo puede tener, hablando en general, ahora me centraré en piezas más concretas, puede tener en torno a un 17 o un 20% de grasa, ¿no? En concreto, si hablamos de las piezas nobles o las piezas más magras, podemos hablar de un 2 o un 4% de grasa, concretamente la cinta de lomo, la cinta de lomo, el solomillo de cerdo y también el propio jamón, el jamón fresco, tienen niveles de grasa en torno al 2-4%, ¿no? Estos niveles de grasa son muy similares a la carne de pollo, por ejemplo, que está socialmente aceptada como la carne pues, más saludable, ¿no? Por su bajo contenido en grasa y como vemos pues tenemos niveles más bajos. Concretamente también si lo comparamos por ejemplo con un filete de ternera, que también parece que es como una pieza magra, ¿no? Podríamos estar hablando que un filete de ternera puede tener en torno a un 7 o un 8% de grasa, es 4 veces más que por ejemplo la cinta de lomo, ¿no? Concretamente, hablando del nivel de proteínas, 100 gramos de carne de cerdo pueden contener en torno a unos 20 gramos por 100 gramos y luego también hablando un poco de los piensos que se utilizan para el engorde de los cerdos, el cerdo al ser un animal monogástrico, el tipo de alimentación que recibe influye mucho en el perfil nutricional de sus propios ácidos grasos, ¿no? Y de hecho últimamente las tendencias en cuanto a la alimentación de porcino tienden a utilizar granos como el maíz, la soja o la linaza, que hacen que podamos modificar este perfil de ácidos grasos y que sean más interesantes, ¿no? su valor nutricional. Concretamente hay un valor que suele medir con precisión la calidad de estos ácidos grasos y es la relación de ácidos grasos saturados e insaturados en la carne y esto en cierto modo determina un poco esta calidad, ¿no? De la grasa de
los animales. Y en ese sentido, por ejemplo, el cerdo tiene un índice de 0,76 por debajo del vacuno, que por ejemplo tiene un nivel de 1,31, o el cordero un 0,98, y a niveles muy ligeramente por encima del pollo, que tendría 0,45, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que podemos considerar la carne de cerdo, y especialmente sus piezas más magras, como el lomo, el solomillo o el jamón fresco, como estando a un nivel muy similar al pollo y con niveles hasta 4 veces más bajos que algunas piezas que habitualmente se consumen de ternera, ¿no? Y finalmente, haciendo alusión a esta última pregunta, de hecho voy a utilizar algunos datos que se han utilizado anteriormente. ¿Comemos los españoles más carne de la recomendada? Pues bueno, la respuesta es que probablemente sí, ¿no? En concreto también en el año 2020 se ha observado un aumento del 10,5% del consumo de carne. Podríamos ver de algunos factores de confusión, ¿no? Como pudo ser el confinamiento, que no tenemos datos anteriores y que probablemente haya influido en un mayor consumo de las mismas, ¿no? En concreto, en España se consumen 50 kilos de carne fresca anuales, que mi compañera sí que ha hecho alusión a niveles de consumo de carnes totales, que casi es el doble de cantidad, pero hablando pues eso, de piezas frescas, los españoles consumimos 50 kilos al año, y en concreto somos los europeos que más consumimos, incluso por encima de países como Portugal, ¿no? Un español medio gasta unos 350 euros de carne al año, y en concreto se consumen 17 kilos de carne roja. Recordemos que la carne de cerdo se considera una carne blanca. En concreto, pues eso, las comunidades que mayor consumo presentaron en este año fueron Galicia y Castilla y León, con casi 24 kilos de carne roja, por delante de Aragón y País Vasco, que son las que menos, que su consumo ronda los 19 kilos. Por mi parte, esto es todo. También creo que vamos a abrir el turno de preguntas. Sentiros libres de realizar las preguntas que queréis, tanto a mí como a mis compañeros, yo creo. Muchas gracias. Pues muchísimas. Siempre me cortan. Que siempre me cortan. Bueno, muchísimas gracias a ti y efectivamente, bueno, quería dar las gracias a todos los ponentes. La verdad es que creo que tenemos todos mucho en lo que pensar y que esto nos puede ayudar a entender mejor esta gran polémica que supone actualmente la carne, en este caso, bueno, concretamente la carne de cerdo. Y efectivamente quería abrir el turno de preguntas. Ah, no. Perdón. Lo siento, es que nos hemos liado. Bueno, hay muchísimas fake news actualmente y creo que nos puedes contar un poco sobre el tema y cómo afectan, pues nos afectan a todos nuestra opinión sobre la carne. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los cuatro. Porque, bueno, yo he anotado porque la verdad que se ha dado una información, yo me atrevería a decir, totalmente fiable, contrastada, y es una alegría porque, lógicamente, nosotros estamos acostumbrados a recibir en medios y en redes sociales muchísima información falsa y medias verdades. Y se coge solamente el oscurantismo y cosas. Se ha enfatizado mucho el tema de la carne roja. Las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, se referían a la carne roja, pero es que es fundamental poner ese apellido, que la carne roja, porque hablamos de una carne blanca en la que tenemos un consumo semanal de 566 gramos en el año 2020, que efectivamente fue algo superior por el tema de la pandemia, porque el consumo en el hogar es lo que ha aumentado como consecuencia de la disminución en el consumo en el HoReCa. Y eso es así como lo tenemos medido. Vamos a ver este año 2021 cómo será el consumo. Efectivamente, las fake news. Tenemos ahí las fake news y por eso nos pusimos hace ya 2 años a confeccionar esta campaña europea, esta campaña de promoción. Estamos en su 2.º año, nos falta 1 año más para realizarla. Es una campaña a 3 años, cofinanciada por la Unión Europea, nos da un apoyo para desarrollarla y nos hemos asociado junto a nuestros compañeros del sur de Europa, es decir, con Portugal y con Francia, para desarrollar esta campaña, que lo que hace es hablar sobre el modelo de producción europea, con esos 3 pilares que decía antes, hablar sobre el consumo responsable, sí, la imagen es fundamental, hablar sobre el consumo responsable
Y a partir de ahí, bueno, pues intentar conectar con ese joven consumidor que es aquel comprendido entre los 18 y 30 años, es el público target, y desarrollamos muchas acciones, sobre todo en redes sociales y acciones como las de hoy. Y bueno, pues estamos ahí también haciendo publicidad en el exterior, también en las cafeterías de las universidades, un poco para trasladar los beneficios nutricionales de la carne de cerdo. O sea, es un poco las dos cosas, producción y consumo. Y bueno, pues la idea es eso, desmentir falsos mitos y conectar y entrar en la lingüística y en los canales de comunicación, los códigos que los jóvenes tenéis y tenemos, sobre todo en redes sociales, que son muy distintos, ¿no? Precisamente este año pues desarrollamos una acción en redes sociales en el marco de la Eurocopa, para asociar, claro, porque al final y al cabo desarrollamos una campaña paralela donde estaba el 11 ganador y cada uno de esos 11 jugadores pues era un plato. Entonces, bueno, era un pincho específico de la carne de cerdo, pues un poco para asociarlo con el deporte y vincularlo a ese estilo de vida saludable en una dieta variada y equilibrada. Aquí nadie habla de tener todos los días que consumir carne. Los expertos, diversos nutricionistas, abogan por un consumo entre 3-4 raciones semanales. Con lo cual, entrando en ese consumo de dieta variada y equilibrada, eso es lo que tenemos que trasladar en esta campaña, ¿no? Creemos que es una campaña valiente porque no solamente hablamos nosotros, sino que damos la oportunidad a los jóvenes de interactuar en las redes sociales y en actos como los de hoy, que por eso los hacemos. Entonces queremos interactuar, coger distintos puntos de vista y bueno, y lógicamente cualquier preocupación que haya o cualquier mala práctica que se detecte en una granja o en un matadero, estamos abiertos, tenemos un canal ahí para que cualquiera lo diga y nosotros podamos emprender las acciones que sean oportunas. O sea que en ese aspecto, desde el sector, que somos una organización sin ánimo de lucro, estamos abiertos a recibir todo lo que sean realizar mejoras. Entonces, bueno, pues esos son un poco el tema. Una campaña que sea para hablar de forma transparente y veraz, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, que si no, no me oyen los de casa, no te preocupes. Bueno, menos mal que me han avisado de que tenías que hablar porque me parece que era súper necesario que contases eso. Y ahora sí, abrimos el turno de preguntas. Estamos totalmente abiertos a cualquier pregunta, no tengáis ningún problema. Y bueno, estamos aquí para lo que queráis. Bueno, Daniel, nos gustaría preguntarte, que es que, bueno, digo Daniel, pero nos puede responder cualquiera, totalmente abierto, porque nos cuentan que si es realmente el sector porcino uno de los que más contamina en España a nivel de industria cárnica, porque tú nos has contado que es el 1% de las emisiones totales, pero a nivel de industria cárnica, ¿cuánto supone el sector porcino? Nosotros tenemos el sector porcino en su conjunto, es responsable del 2% de los gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, a partir de ahí, en los últimos 15 años, también en los últimos 15 años se han disminuido un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero y hay muchísimas técnicas que hoy en día están alineadas con el Pacto Verde Europeo, pues para reducir el uso de plásticos, contaminar menos. Hay muchas iniciativas de ese tipo y sobre todo hacer un uso eficiente de los recursos, tirando de energía también renovable, energía fotovoltaica. También hay muchas iniciativas de ese tipo. Vale. Para asumir esos retos que, o sea, es que si no se cumplen, pues en el año 2030 vendrá la Comisión Europea, lógicamente, a poner sus correspondientes sanciones. O sea que... Bien. ¿Sí? Sí, sí. Y luego el tema también del metano, que también ha sonado mucho, pues el sector ha sido capaz de reducirlo en los últimos 10-15 años un 38%. Pero eso no lo decimos nosotros, lo dice el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Curioso. O sea que los datos que recopilamos son de fuentes que sean científicas, ¿no? Fuentes fiables. Bien. Espero que se hayan dado por respondidos. Y bueno, os quería preguntar a todos que todos habéis lidiado con estas fake news de las que hablaba Daniel antes y qué creéis que se puede hacer para combatirlas. Bueno, tú ya comentabas que ver como pruebas sobre las cosas que vas a hablar y también ser crítico, pero ¿se os ocurren algunas cosas más que podamos hacer para frenar esto? Lo que pasa es que a la hora del micrófono, pues lo paso así. Vale, sí.
Bueno, no sé, yo por mi parte yo creo que sí que es fundamental que cualquier mensaje esté acompañado de un científico, ¿no? De un nutricionista, para hablar de temas sobre el consumo, sobre las propiedades nutricionales. Pues lo que hemos hecho nosotros en esta campaña es eso, contar con gente especializada en ello, porque nosotros podemos saber de datos económicos, de proyecciones y tal, pero esos temas del consumo, yo creo que un especialista es el más adecuado. Y hoy tenemos tecnólogos de alimentos, pues mucho mejor, ¿no? Porque entendemos mucho de veterinaria, como se ha dicho, de patologías, de tal, pero esa fase ya la hemos pasado. O sea, el tema de la sanidad animal, España es pionera en sanidad animal. Y hay siempre peligros, lógicamente, en sanidad animal. Hay enfermedades presentes en granjas, como es lógico. Para eso hay unas medidas de bioseguridad que se implantan. Si no, tenemos como última medida el uso de antibióticos, pero respetando siempre los periodos de supresión para evitar que ese antibiótico llegue a la carne. Y en eso estamos. Pero ahora hay que estar en la fase esa, en la de conectar con el consumidor, en asumir nuevos retos de medio ambiente, de bienestar animal. Ahí es donde estamos, en esa fase. Muchísimas gracias. ¿Alguno más? ¿Raúl? ¿Alba? Bueno, Bien. claro, a mí sí me llegan diariamente un montón de bulos, de preguntas, y de hecho es que el dato que he dado es real. Es decir, es mucho más probable que un post de alguien que quiere venderte algo, haciendo alusión a algo que es mentira, se viralice mucho más que la respuesta que haya a ese post, que la evidencia que haya detrás. Y por eso, bueno, pues de algún modo nosotros, como digo, hacernos responsables cada uno de lo que pasamos y de lo que comentamos sin tener la certeza. A mí es que, claro, yo bulos del sector cárnico como tal no recibo, porque tampoco... Sí que es cierto que prácticas que sean acercar el sector a la población como esta creo que es muy positiva, porque a lo mejor nunca habías escuchado qué papel tenemos nosotros los tecnólogos en el matadero, y hoy he tenido la oportunidad de contarlo. Tampoco habéis ahí escuchado de primera mano de un profesional del sector todos los datos que nos han dado, el compañero nutricionista. Bueno, pues al final estas iniciativas nos acercan y nos ayudan a desmentir todo esto para acallar un poco las negatividades que hay que no se basan en la evidencia. Bulos que a mí me llegan, es que a mí me llegan de consumidores, pues si la carne se lava, si la carne, ya digo, si es tóxica, si debemos, más relacionado con el tema de cocina y prácticas de consumición. Pero bueno, tanto como del sector tampoco puedo aportar mucho más. Bueno, justo para ti, ya que estás, que tú eres la que más cerca vive esto, aunque obviamente, como siempre, cualquiera puede responder, si crees que somos los jóvenes, que son un poco a los que va dirigido esta campaña, los que más influenciados se ven por estos bulos. Pues mira que yo aquí no estoy tan de acuerdo, no sé si vosotros os sumaréis un poco a mi opinión. Yo estoy segura de que todos los jóvenes estamos muy dispuestos a sumarnos a cualquier tipo de iniciativa, cambio, novedad. Casi que me encuentro más, de hecho yo tuve un periodo en el que fui vegana y vegetariana, bueno, más bien vegetariana hace años, y más resistencia me encontré siempre al discurso de personas más mayores. Me juzgaban mucho más y todo lo relacionado con los bulos, yo creo que nosotros a veces tenemos, no sé, esa capacidad de responder más rápido, de ser más reactivos, pero también pues asumimos la nueva evidencia e incorporamos a nuestra mochila la información que sea necesaria, y a veces es un poco más el hecho de romper tradiciones y romper el discurso de... No sé, yo me da la sensación de que los jóvenes en este sentido, aunque sea a lo mejor demos ese clickbait y demos ese retweet y tal, luego nos sumamos mucho más al cambio y incorporamos esta información más rápido. No sé qué opinarán mis compañeros. Raúl, tú en consulta no tienes, ves que los jóvenes se suman más a estos bulos que los adultos, la gente más mayor. Yo quizás aquí sí que puedo estar de acuerdo, porque por lo general los jóvenes utilizamos más las redes sociales y es precisamente en este ámbito donde más se suelen publicar, ¿no? Yo diría también un poco al hilo de la primera pregunta, que para contribuir un poco más, que generalmente los bulos relacionados con la alimentación llevan un cierto halo como de exotismo, ¿no? De algo nuevo que no se ha escuchado, y en ese sentido parece que es algo más nuevo y que deja atrás lo que la ciencia dice, porque muchas veces la ciencia avanza y avanza a unos niveles que obviamente los bulos no. Y en ese sentido muchas veces los propios bulos tratan eso de fenestrar la ciencia, porque realmente es algo que quizás no es tan popular porque ya se conoce con más anterioridad, ¿no? Es algo que
a priori todos podemos llegar a conocer, y en ese sentido, pues eso, lo he dicho, que los bulos generalmente tienen un cierto halo de exotismo, de cosa nueva, que parece que van a echar por tierra todo lo anterior, ¿no? Bien. Y bueno, tú también quieres hablar. Vale. Ya me he quedado con lo de antes, que se ha dicho que todos somos responsables de nuestros actos en las redes sociales, con lo cual yo creo eso es muy importante, yo creo. O sea, cada uno es libre, lógicamente, de escribir, pero que hay que, no sé, hay que hablar con conocimiento. Yo creo que en esta sala hay conocimiento, pero si alguien no controla de algo, yo si no controlo de algo, personalmente no hablo de ello, o no me pronuncio a nivel público. Lo puedo hacer con algún amigo y aprendo de él, ¿no? Pero hay que basarse en datos relevantes. Y bueno, yo también quiero transmitir que nosotros no tenemos nada en contra de la gente que decide de forma libre ser vegano o ser vegetariano. O sea, no tengo ningún problema. Lo que sí que queremos es enseñar con seriedad todas estas cosas del modelo de producción europeo, para que luego con esa información contrastada cada uno decida. O sea, cada uno decide luego. Pero nosotros no queremos en ningún momento... vamos, que no somos en ningún momento agresivos ni nada, y somos defendemos lo que hemos dicho en esta mesa: dieta variada, equilibrada. También influye mucho cómo consumes la carne, porque si tú consumes una carne acompañada, pero vamos, ahí me meto ya en una cosa que es más de nutricionismo, una carne a la brasa es un producto, hablamos de un producto natural, ¿no? Que le podemos acompañar con un poco de sal o con un poco de pimienta, ¿no? Pero no tenemos un producto ahí ultraprocesado, como muchas veces lo que se intentan ahora imitar. Se intentan imitar productos análogos de la carne, falsa carne, que bueno, que no sabemos las consecuencias que pueden tener, porque todavía creo que hacen falta muchos estudios científicos, ¿no? Para esa carne que se llama mal carne vegana, en la carne artificial, todo este tema, ¿no? Bien. La carne de laboratorio también. Sí. Bueno, y Miriam, que tampoco la quiero dejar a un lado, me gustaría que tú, al final, esto va dirigido a los más jóvenes y, pues bueno, de la mesa, pues es Miriam la más joven. Así que esta pregunta me gustaría que la respondieses tú también. Si entre tus grupos de amigos fuera de la universidad, claro, entiendo que los tecnólogos no van a creerse ciertos tipos de bulos, pero si en el resto de gente fuera de la universidad, sí ves que se creen más estas cosas los jóvenes que, por ejemplo, los mayores. Bueno. A ver, aquí la más pequeña eres tú, no nos vamos a venir muy arriba. Pero bueno, a ver, es que esto es como, lo puedes mirar desde muchos puntos de vista, porque luego hay gente que lee las noticias que le salen en el Google y, por ejemplo, a mí mi abuelo me llega, ¿y esto es verdad? Y te quedas tú diciendo... Pues señor, no sé, ¿sabe? Me la tendría que leer y contrastar información. Es verdad que nosotros tenemos mucha más habilidad en las redes sociales, en internet, y somos capaces más de discutir este tipo de bulos. Por ejemplo, a mi abuelo, dile de buscar en Google, pues ya que llega a esa pantalla sale, da gracias. Pero creo que nosotros sí somos más responsables y podemos ayudarles a desmentir y a que no se crean cierta información que les llega. Mira, hay una pregunta. ¿Se permiten preguntas? Claro, claro, por supuesto. Os voy a comentar el titular de una noticia de hoy, en una revista digital referida a la alimentación. Casi la mitad de los europeos han reducido el consumo de carne. No es como consecuencia de las fake, como consecuencia de movimientos de organización de otro tipo de alimentación. ¿Qué opináis? Para él, ¿no? Bueno, yo diría que en cierto modo es un cambio en las tendencias de consumo, ¿no? Yo diría que a día de hoy la gente se preocupa más, por ejemplo, por el bienestar animal. Pues yo creo que se ha quedado sin batería. Pues... La gente se preocupa por cosas que hace años no lo hacían, ¿no? Como el propio bienestar animal, aunque ahora están cambiando las directivas españolas para este tema. Sí que es cierto que la última ley es bastante antigua en ese sentido. Y además también lo podemos ver, por ejemplo, que hay empresas que se dedicaban a comercializar productos derivados cárnicos que ahora te venden un hummus, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con que las tendencias de consumo, especialmente en la gente más joven, es tratar de reducir el consumo de carne, al menos de manera moderada,
y no tenemos por qué criminalizar en ese sentido, ¿no? Es decir, hay gente que puede tener una postura reflexiva sobre el consumo de carne y no tiene que ser un vegano extremo ni una persona que quiere que desaparezca la carne del lineal de un supermercado. No sé si estoy contestando así a tu pregunta. Sí, pero coge ese... Gracias. Es que está muy avispada. Solo a medias. Solo a medias. Por eso que estoy dispuesto a continuar. En el sentido de si, igual que Interpol, pues realiza campañas para hablar de la bondad de la carne de capa blanca, Ajá. otras organizaciones pudieran ir en el sentido contrario. Y evidentemente parece que tienen mucho más fuerza que las organizaciones profesionales que implican a todos los sectores de un país, como ha relatado Daniel, pionero en la producción, tercero en el mundo, segundo en la exportación, y eso también tiene sus cuestiones, porque China es un mundo por sí solo y no tiene comparación con nosotros. Probablemente no se está poniendo toda la carne en el asador para llevar una transición ordenada hacia una dieta más saludable, ¿no? ¿Qué opinas? Yo no sé si voy a aportar mucho lo que ha dicho el compañero, pero sí que es cierto que me gustaría hacer mención a las modas. No sé si estáis de acuerdo conmigo que en los últimos 5 años así ha habido un auge de las modas veganas, flexitarianas y todo el tema de la reducción del consumo de carne. Se ha hecho alusión en muchas ocasiones al gasto y al impacto medioambiental que tiene el consumo cárnico. Entonces, digamos que de alguna forma, ya no solo los consumidores como tal, sino que la industria alimentaria se suma a esta moda y ofrece otras alternativas. Es decir, sectores como, no sé, ahora mismo el sector cárnico actualmente están haciendo también derivados y procesados vegetarianos solo por el hecho de que se consume. Y entonces, al haber más oferta en el lineal, el consumidor tiene más opciones donde elegir y seguramente no tenga que dirigir su consumo a lo que tradicionalmente estaba acostumbrado, le apetece probar. Y bueno, pues aunque como dice Daniel, haya alternativas más o menos saludables desde el tema ultraprocesado y estas imitaciones, pues sí que es cierto que yo creo que la industria alimentaria se ha sumado a esta moda y hay muchísimas más opciones, yo creo que también habrá repercutido. ¿Lo apago? Espera. Toma. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? No sé si te han respondido o querías tú comentar algo. Sí, no, bueno, lo que Apágalo. Uy, es que yo no sé si ese micro funciona. Ah, vale. Ah, pues Vale. Perfecto. apagar esto. Vale, gracias. Ven, Ya, ¿no? Nuria. Sí. Gracias. No, pues efectivamente, esa noticia, por ejemplo, yo me quedo con un titular que no me llega a decir nada, porque me quedo sin saber en cuánto tiempo, qué tipo de carne, cuál es el motivo. Entonces, no sé, ese titular es un titular que volvemos a lo de siempre, medias verdades, ¿no? No sé. Digo por parte del medio. Pero, o sea, luego a partir de ahí yo creo que la noticia pues ya dirá más cosas, no sé. Pero lo que es el titular, pues es un poco alarmismo, porque dice... Supongo que te llegará el enlace. Claro, hace sentir como que si todo el mundo lo hace, yo también. Y bueno, habrá que primero conocer el modelo de producción y luego ya cada uno que decida. Es riguroso, ¿eh? Sí, bueno, llegará. Efectivamente. Y luego, lo que avanzabas, efectivamente, hay grupos, lógicamente, que pertenecen a unas redes a nivel internacional con unas fuentes de financiación que ya le gustaría a cualquier interprofesional ganadero cárnica de este país tener. O sea, nosotros al final tenemos unos presupuestos muy ajustados para hacer campañas en promoción nacional, en promoción internacional, en innovación, en sostenibilidad, en defensa del asociado, pero claro, no tenemos los medios que están teniendo organizaciones de este tipo, animalistas y demás, que muchas veces van por detrás buscando conseguir una cuota de mercado. Las propias empresas que pertenecen a Interporc, muchas de ellas están metidas en estos sucedáneos de la carne, en este tipo de productos, para coger esa cuota de mercado, pero lo hacen sin denostar a la carne, lógicamente, que es la que les salva de su cuenta de resultados. Con lo cual, hay cabida para todos, yo vengo a trasladar. Hay cabida para todo tipo de productos, llamando a las cosas por su nombre y respetando el trabajo de que cuando comemos un filete de carne, el trabajo y el esfuerzo que hay detrás, desde los orígenes. Desde los orígenes que hay un ganadero vinculado a un territorio rural, vinculado a no
abandonar la España vaciada y bueno, pues dotar a esos pueblos también de infraestructuras para que el joven que quiera tener un empleo estable y digno, pues tenga también elección y pueda disfrutarlo, ¿no? En ese territorio rural que tenemos que defender. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Ah, mira. Hola, buenas. Mi pregunta era si podría trasladarse la ganadería intensiva a la España vaciada y qué supondría esto. Bueno, o sea, el 43% de las granjas y el 45% de las industrias de porcino están ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Con lo cual yo creo que están contribuyendo a fijar empleo en esas zonas. Entonces, no sé si esa es la pregunta. O sea, yo creo que eso está en el territorio rural, el 80%-90% está en el territorio rural de la ganadería y luego dentro de eso el 40% en municipios tan pequeños. Entonces, en eso estamos. Hoy en día las granjas es cierto que tienen una automatización de procesos que también hacen que las condiciones laborales sean mucho mejores que las de hace 10-15 años. Yo lo recuerdo el otro día que estuve visitando una granja que me decían eso, y dice, joder, es que yo antes echaba aquí 10-11 horas de trabajo y ahora mismo con 8 horas y algún día incluso menos me vale, porque como ya tengo todo automatizado, el tema de piensos, dice yo con encargarme del bienestar animal y de que el tema de los libros de registro, la trazabilidad, el control del pienso, al final es todo muy mecánico y muy informatizado. No hay tanto esfuerzo físico como antes. Sí. Bueno, yo he leído recientemente, bueno, es una pregunta más bien mía, sobre la España vaciada, porque no sé si es una fake news y si lo es, pues bueno, que también todo el mundo lo sepa. Porque el problema de este tipo de ganaderías, al trasladarlo a la España vaciada, es que al final hay muy poca gente trabajando en ellas. ¿Esto es verdad, que hay poca gente trabajando en estas ganaderías o no? Claro, yo me he anticipado un poco a esa pregunta porque sabía que iba a caer. Y era, como digo, antes a lo mejor en una granja se necesitaba más personas y más esfuerzo físico y ahora hay más automatización de procesos, pero porque la gente tiene un perfil diferente. A lo mejor antes, ahora ya es un perfil donde ya desde mi casa puedo estar controlando la alimentación. El otro día había un ganadero por aquí en una jornada y estaba con su tablet viendo qué cerdas habían comido y habían dejado de comer para avisar, oye, aquí pasa algo, que esta cerda debe de tener algún problema. Y rápidamente lo revisan. O sea que al final es como el teletrabajo también. Parece que no estamos trabajando los que alguna vez teletrabajamos, pero también estamos. O sea que es otro tipo de cuestiones, yo creo. Estamos ahora recopilando información, sobre todo en las principales comunidades autónomas, para vincular un poco cómo hay fijación de empleo en esas granjas. ¿Sabes? Eso es un poco... Pero claro, dependiendo del volumen de la granja, pues trabajan más o menos personas. Pero vamos, también, o sea, este tipo de sector también se considera por tener empleo indirecto e empleo inducido. Es decir, cuando se hace una granja, no solamente se beneficia al ganadero o la gente que trabaja ahí, también hay un fontanero, hay un electricista, hay un ingeniero, hay un veterinario, hay mucha gente que está dedicada a que todo eso funcione, ¿no? Hay unos impuestos también que contribuimos a las arcas públicas. Entonces, bueno, no sé, que hay mucho empleo inducido, vale. Inducido, quería decir. Pues muchas gracias. Y bueno, esta pregunta pues es para todos. Si los nuevos hábitos de alimentación y tendencia pueden provocar un menor consumo de carne a pesar de su valor gastronómico y nutritivo. Bueno, habéis estado un poco hablando antes de las modas, pero supongo que esta pregunta va a si creéis que va a tener un verdadero impacto a nivel restauración. Pues para ti. Yo diría que ya existe, vaya. Podemos encontrar restaurantes. Hace 10 años, los restaurantes que estaban centrados para vegetarianos o que ofrecían productos para vegetarianos
tenían un perfil muy concreto, ¿no? Eran restaurantes que ofrecían cocina saludable, ¿no? Sin embargo, a día de hoy ya podemos encontrar restaurantes que ofrecen comida vegana y que tienen un perfil nutricional muy pobre. Es decir, esto es un indicador de que el vegetarianismo o la reducción del consumo de carne ya existe a día de hoy, hasta el punto de que ya podemos encontrar productos para vegetarianos y veganos que no son en absoluto saludables, ¿no? Yo creo que esto hace 5 años era algo que, vamos, si te lo cuentan no te lo crees, ¿no? Tú, por ejemplo, vas a una cadena de supermercados, que no voy a decir el nombre, que tiene muchos productos para veganos, y muchos de sus productos pueden llegar a tener 0 puntos en la aplicación de Yuka. No sé si conocéis la aplicación de Yuka, es una aplicación que tiene un score, ¿no? Tiene una puntuación de 0 a 100 puntos, y en ese sentido, el otro día yo estuve en ella y hay productos, de hecho, al ir un poco comparándolo con productos cárnicos, había un sucedano de salchichas que tenía 0 puntos en esa aplicación Yuka, y sin embargo encontré unas salchichas de carne de cerdo que tenían una puntuación de 40 puntos, ¿no? Y sin embargo era un producto con carne. Bien. ¿Alguno más? ¿Queréis añadir algo? ¿No? Y bueno, ¿hay alguna pregunta más en la sala? Andrea. Sí. Las preguntas. Estoy segura de que tenéis preguntas. Sí, animaros. Los de online se animan, así que... Bueno, yo quería preguntar sobre este año, desde el Ministerio de Consumo se mandó un mensaje diciendo la reducción del consumo de carne, y quería preguntar un poco como ese mensaje que se intentó dar, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se interpreta, que si se puede llegar a crear otras fake news o cómo puede también afectar a la producción de carne. Es que no sé si yo voy a poder aportar mucho, lo intentaré. Yo creo que todos los mensajes que se trasladan de parte de las autoridades tienen un impacto. Partiendo de esa base, por ejemplo, no sé hasta qué punto mi madre o alguien que no esté en redes se haya podido hacer eco de estas noticias y que haya repercutido en su consumo. Insisto, por ejemplo, familiares míos, amigos míos, personal cercano, incluso yo misma me veo influenciada más por esa persona a la que admiro en redes y lleva un hábito de consumo distinto. Entonces, ¿por qué me cuestiono mis propios valores, si están de acuerdo con ella, su mensaje? Es decir, hoy en día yo creo, no sé si, insisto, si estoy en lo cierto, a lo mejor es que estoy sesgada porque es mi forma de vivirlo, creo que tiene mucho más impacto lo que diga alguien que tiene una relevancia a que luego, incluso si las autoridades luego no lo trasladan correctamente, pues no llega igual, ¿no? Y sobre todo a nosotros, que somos los jóvenes que tenemos más disponibilidad de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, mi abuela ve los telediarios a diario y nunca me ha preguntado por el consumo de carne, pero en cambio a una chica modelo tal, que no sé quién, que ahora dice que la leche de soja, pues eso sí que me lo preguntó, ¿no? Quiere decir que es distinto cómo llega, cómo creemos que va a trasladarse luego el impacto. No obstante, estoy segura de que si realmente este mensaje pues también ha tenido algo de repercusión, absolutamente alguna repercusión ha tenido que tener. No sé, yo ya digo, un poco más me guío por lo que recibo, que es por esta moda, por este comentario. Alba, este comentario es real, esto que ha dicho esta chica, no sé, ahora por ejemplo nutricionalmente hablando, aunque me vaya del sector, se está cuestionando mucho los huevos, que si 2 huevos al día, que si 3, que si 2 a la semana, que si 3. Esto, por ejemplo, lo divulgan algunos influencers y luego pues estas preguntas a mí, por ejemplo, sí que me llegan y a lo mejor eso pues no ha sido ninguna autoridad quien ha puesto el grito en el cielo. Claro, es que hay veces que hay un influencer que puede tener fácilmente 1,5 millones de seguidores, que los hay muchísimos, tiene una capacidad de difundir un mensaje mucho más amplia de la que yo puedo tener, que no exploto mis redes sociales en mi entorno de trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces también los jóvenes tendemos a idealizar a la gente y ya nos parece que un supermodelo o una supermodelo, por tener un cuerpo perfecto y escultural, ya sienta cátedra con lo que dice con respecto a la alimentación, ¿no? Y es que tendemos a ser muy superficiales y especialmente diría en el ámbito de la nutrición, que cuando vemos una persona, un chico o una chica que tiene un cuerpazo, ya nos da la sensación de que por él haber conseguido ese cuerpo tiene unos conocimientos que puede aplicar, ¿no? Y por lo general este tipo de personas que se dedican a divulgar informaciones poco veraces, la gente les hace caso, ¿no? Porque dicen, bueno, pues si este tío tiene este cuerpo o esta chica tiene este cuerpo, pues será porque sabe, ¿no? Y por lo general no suele ser, y este tipo de perfiles suelen utilizar mucho el café para todos, ¿no? Es decir, lo que a mí me ha funcionado en mi experiencia personal ya va a servir a todo el mundo, ¿no?
¿Alguna pregunta más? ¿Querías decir algo? No, efectivamente, yo creo que sí que tuvo su impacto moderado. Tuvo primero un pico en los primeros días, pero luego fue parte del gobierno. Entonces luego uno que manda más en el gobierno llegó a desmentirlo también un poco, ¿no? Entonces, bueno, hubo ahí un poco... Dos, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues como en muchas otras cosas, impactos así, picos, y luego van generando confusión y, bueno, pues yo me baso en eso, en la ciencia y en los que conocéis de dieta variada y equilibrada. Yo añadiría un poco más en ese caso en concreto. Yo diría que también ahí puede haber unos conflictos de intereses importantes, ¿no? Claro. Y que aunque en cierto modo lo que dijo Alberto Garzón tenga su rigor científico, que lo tienen, por supuesto, entran ahí en conflicto pues eso, muchos actores que pueden afectar, ¿no? Y en ese sentido, por lo general, algo cuando resulta muy disruptivo, como puede ser lo que él dijo, pues se le quiso un poco frenar los pies de una manera pues más o menos, no sé, aceptable, tolerable, ¿no? Fue un poco controvertido, ¿no? Me acuerdo de unas... estaba el presidente del gobierno, además estaba en una cumbre internacional y hizo un comentario así un poco como de barra de bar, ¿no? Que como dijo que a mí el chuletón me gusta al punto, ¿no? Como fue un poco... Exacto, un poco desmintiendo, ¿no? O quitando valor a esas palabras que Alberto Garzón tuvo, ¿no? ¿No? Andrea. Así sí, ¿ves? Bueno, no era una pregunta, además un comentario. Es que referente a lo de las modas sobre dejar de comer carne y tal, yo creo que más es mirar porque como que la gente ha empezado a mirar un poco más por el bienestar de los animales, ¿no? Y por ejemplo yo a veces leo noticias, por ejemplo en Twitter, que pone de la Consellería del Medio Rural de Galicia, que dice que solo el 0,4% de los cerdos de la industria cárnica gallega ven la luz del día. Y claro, te puedes encontrar noticias así de periódicos que yo no sé si eran verdad o mentira, pero te alarman. Y luego, por ejemplo, hay algunos documentales en Netflix que te pueden decir que un huevo, o sea, comerte un huevo es como fumarte 2 paquetes de cigarrillos. Y claro, yo a veces veo esto y es que me parece que es mentira, pero sin contrastarlo ni nada, porque nunca la OMS ha dicho nada de consumo de huevos y tal. Y referente a lo que has comentado de los productos nutritivos vegetarianos en los supermercados y tal, que sí que es verdad que pues eso, que no, hay productos que no son tan nutritivos y que debería haber más estudios o más información acerca de eso, porque si no sabes lo que estás comiendo, pero eso. Y también comentar que, por ejemplo, referente a lo del bienestar, yo antes compraba huevos sin mirar de qué tipo de producción era y ahora busco huevos que sean ecológicos o por lo menos camperos. O sea, como que se mira mucho más al bienestar más que una moda, no sé. Claro, al hilo un poco de lo que comentas de los huevos, hace 5 años en el lineal de un supermercado encontrábamos... Micrófono. Es que si no los de casa no te oyen. Sí. Un poco a lo que decías al hilo de los huevos, hace solo 5 años en el lineal de un supermercado podríamos encontrar huevos de distintas tallas, S, M, L, y en algunos casos podríamos encontrar una variedad de huevos de gallinas criadas en jaula, que por cierto además tenían un precio muchísimo más alto de lo que actualmente tienen, y sin embargo ya muchas cadenas de supermercados disponen de mucha variedad de huevos criados en suelo, gallinas camperas que ya también influyen en su propia alimentación. De hecho, hay una cadena de supermercados que ya ni siquiera vende huevos de gallinas criadas en jaula y que incluso también en sus productos procesados que incluyen huevo ya no incluye huevos de gallinas criadas en jaula. Y un poco también a la segunda parte que comentabas de todos estos documentales, que yo sinceramente en la consulta lo vivo bastante porque es típica conversación de que un paciente te pregunta, ¿no? Por lo general, cuando queremos divulgar, y especialmente pues Netflix, que ha hecho varios documentales, tienden a sacar las cosas de contexto y a polarizar mucho a la sociedad, porque si hacemos un documental y dejamos la tibiedad que generalmente suele dejar la ciencia, a nadie le interesa, ¿no? Entonces tendemos a tender a llegar a las cosas al extremo y concretamente, desde mi punto de vista, en los 2 documentales que he visto, que uno de ellos trata sobre el pescado y otro directamente sobre la carne, digamos que las opiniones que allí se versan me parecen excesivamente extremistas, ¿no? Y que intentan un poco polarizar a la sociedad.
Bueno, nos ha llegado una pregunta que, bueno, seguro que es de un tecnólogo, que nos dice si creéis que el papel de los tecnólogos en la industria cárnica está muy poco valorado y cómo creéis que esto se puede mejorar y si hay planes para esta mejora. Y bueno, yo supongo que aquí... Aquí ya seguramente podría aportar un poco más. Yo he trabajado en un laboratorio durante 3 años aproximadamente, y la primera vez que visité el matadero, ya lo he contado, estaba como muy sugestionada, y cuando llegué al matadero a mí nadie me preguntó mi titulación, solamente esperaban de mí que diese el perfil profesional que se me exigía. En mi caso era tomar muestras, llevar el autocontrol de la empresa, un poco el resumen que ya he dicho, acompañar al veterinario en algunas ocasiones que... Bueno, pues que el veterinario al final, fuera del control oficial, se pierde un poco con respecto a la autogestión de la empresa porque se lleva más el contacto de la administración y nosotros pues trabajábamos de mano a mano con el matadero. El tecnólogo y la tecnóloga de los alimentos hoy en día se está notando y yo me alegro mucho de que así sea porque hasta hace muy poquito, claro, mi abuelo murió en 2014 y se creía que su nieta había estudiado cocina. Entonces, seguramente vosotros todavía os pase, pero cada día menos. Entonces, también es vuestra responsabilidad que se nos haga notar, que seamos conscientes, bueno, eso de que tenemos un perfil muy cualificado, que en industria alimentaria tenemos que estar muy presentes, que estamos formados para ello. Y en el caso de la industria cárnica, ya digo, aunque no creamos, es que, claro, la industria cárnica no se suele, no sé si será mi percepción, no sale a hablar un poco esta parte, hasta esta iniciativa yo no había conocido ninguna otra, donde había presentado a divulgar un poco su actividad, entonces tampoco sabemos cuál es el papel del resto de los trabajadores que hay dentro. Ya he dicho, durante el proceso se controlan muchos parámetros, tanto de laboratorio como de legislación, de trazabilidad, todo esto tiene que ver con que haya profesionales detrás y tanto tecnólogos como veterinarios, como profesional que se haya formado, además, por ejemplo, un biólogo o bióloga que haya hecho un máster posterior de seguridad alimentaria, tiene cabida. Y lo importante es que os forméis ese perfil profesional, os lo forjáis y que sepáis defenderlo, porque sí que es cierto que luego tenemos muchos papeles y luego delante de una entrevista como que nos cuesta un poco dar ese primer paso y darnos ese valor, que seáis conscientes de que nadie como vosotros sabe todo lo que sabéis y ese perfil que podéis vosotros dar, bueno, siempre insisto mucho en motivaros en este sentido, que vosotros deis ese valor a vuestra experiencia y que participéis en estas actividades quiere decir ya mucho, así que seguramente estoy delante de muchos profesionales que ya os veré en el sector profesional muy pronto. Desde luego inspirador. ¿Quieres comentar algo de cómo os... ¿Sí? No, es lo mismo que ella, o sea que es multidisciplinar el trabajo en una industria alimentaria, o sea que es que ahí yo creo que cabe en todo tipo. Yo a mí me especialicé en temas de seguridad alimentaria, pues me faltaba esa parte, ¿no? Y no se daba mucho en la veterinaria, se da un poco en cuarto o quinto de carrera el tema de higiene, pero claro, ¿no? En los procesos los tecnólogos de alimentos sois verdaderos especialistas, con lo cual en una empresa hoy en día cabéis perfectamente, o sea, eso está claro. O sea que hay planes actuales de mejora y... Yo pienso que sí. Pues si lo piensas tú, nos lo creemos. No, yo lo que veo en el sector, que no hay ningún rechazo, yo creo, a tecnólogos de alimentos. Yo no lo veo, vamos. Pues nos alegramos un montón, la verdad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, Andrea. Sí, hola. Sí, mira, para Daniel, me parece. Sí, representante de Interpol. Mira, quería preguntarte, porque hace unos años hubo un programa de Jordi Évole en La Sexta sobre el porcino, entonces salió un cerdo ahí en un lazareto, en condiciones pues, nefastas, y eso creó una corriente de opinión muy negativa en torno al sector porcino. ¿Qué hicisteis vosotros? ¿Se hizo alguna campaña para desmontar toda esta...? Porque realmente, claro, pues, si en un principio el sector porcino, lo más importante es en Cataluña y se va a hacer un programa, una granja de cerdos en Murcia, desde mi punto de vista está claro que no todas las explotaciones, todas las granjas tienen esas condiciones, ¿no? Yo quiero buscar y rascar precisamente donde había una situación de este tipo. Entonces, desde mi punto de vista hizo muchísimo daño al sector, pero tenía la curiosidad de saber desde la organización del sector qué se hizo para un poco desmontar toda esa información que se dijo que era falsa además y que hizo muchísimo daño en aquel momento. Sí, pues ahí se... Espera. Vale. Oye, luego tenemos que dar a Andrea. Sí. Es verdad.
Pues sí, muchas gracias. Sí, la verdad que tuvo un fuerte impacto porque atentaba lógicamente contra la imagen global del sector porcino español, porque al final fue un reportaje un poco partidista, vamos a llamarlo, que ofrecía solo ese punto de vista negativo, que no es fiel reflejo de la realidad del sector porcino, con lo cual lo que se hizo fue reactivar todas las campañas de comunicación que estábamos haciendo desde el ente profesional, pero enfocadas más a la imagen sector, en lugar de enfocarnos tanto en el producto y en las propiedades nutricionales, etcétera. O sea, al final cogimos más ese territorio, el del bienestar animal, el de seguir potenciando nuestra certificación en bienestar animal, que va más allá de la normativa UE, y para eso las granjas tienen que desarrollar una serie de mejoras, claro, efectivamente. Pero bueno, también hay que ver que todas esas granjas tienen un control oficial y también la administración juega un papel importante, porque si hay algo que no está bien, lo importante es tomar medidas. ¿Y crees que esa idea negativa que tuvo la gente en un principio cuando vio ese programa, luego se diluyó o todavía sigue calando? En aquella época tuvo muchísimo impacto. Hombre, yo creo que es... Yo doy clase en la Facultad Veterinaria, para mí es totalmente falso, estoy de acuerdo, pero por curiosidad también, y conociendo ya de primera mano la interprofesional, tenía esa curiosidad, si aquello se ha diluido ya o todavía sigue calando. Yo creo que va teniendo algo, hay veces que sí que el consumidor se acuerda de eso, ¿no? Pero bueno, la percepción fue muy negativa en ese momento y a medida que han ido pasando los años con estas campañas que estamos lanzando, pues intentamos tratar de minimizarlo y demás. Y sobre todo, también tenemos parte de responsabilidad de que a lo mejor no hemos enseñado con suficiente rigor, con suficiente transparencia, el modelo de producción. Entonces, campañas como esta, pero muchas otras que se desarrollan, pues tenemos que seguir potenciando eso y conectar con las nuevas generaciones. Pero es complicado. ¿Cómo? Yo con otros compañeros sí. Que dan clase en estas asignaturas, insistimos en esto, en el modelo de producción europeo, en estas condiciones. Claro, estos son los alumnos de veterinaria los que lo conocen, pero claro, el daño se hace si esa difusión es en la sociedad en general. Claro. Pues nosotros le decimos a los alumnos también que, como ha dicho antes una compañera, también sois parte activa, ya aunque estéis en tercero o cuarto, tenéis que contribuir a difundir las verdades sobre los productos en que nosotros estamos trabajando. Eso es. Sí, sí. Alba quería decir algo. Pero para que veáis lo importante y lo morboso que es difundir imágenes que a lo mejor representan, ya digo, menos del 1%, y que, bueno, a mí me gustaría que fuese el 0, sinceramente, pero no podemos controlarlo todo y por eso también hacemos alusión a que la administración ahí tiene un control muy importante, no solo la industria cárnica en primera persona. Luego esas personas ven un cochinillo en el supermercado y pasan por delante, lo ven natural, lo compran, lo consumen. Es decir, que un poco que el morbo mueve comentarios y me gusta también quedarme con el lado positivo. A lo mejor es que yo soy muy optimista, pero gracias a que haya mensajes negativos y que el sector tiene que saltar a defenderse, luego haya iniciativas de este tipo en el que se fomenta más el bienestar animal, se comunica mejor el bienestar animal y llegamos a la población como contraataque a estas fake news. Y yo creo que me quedaría con eso, como ese positivo. Es cierto que daño al sector supongo que habrá hecho. A mí me impactó mucho la imagen. Conozco gente de mi entorno que también le impactó. Pero, insisto, luego es verdad que somos un poco hipócritas, luego nos vamos a la línea del supermercado, pasamos por delante, incluso en los restaurantes consumimos este animal que es que tiene su forma y está congelado tal cual y parece que, pues que nos da un poco más igual, ¿no? Insisto, me quedo con el lado positivo y esto pues ha reforzado este mensaje en bienestar, estas buenas prácticas, por ejemplo, la iniciativa de Interpol a sacar ese sello que comunica una mejor actitud con respecto al cuidado animal y con el que auditan y se certifican algunos ganaderos. Y nada, pues. Claro, no, y además, bueno, que este sello, o sea, nosotros hemos impulsado el reglamento, pero luego ya nos mantenemos al margen, actuamos de coordinador porque quien ha desarrollado ese reglamento técnico es un comité científico de expertos formado por varias universidades, entre ellos hay un representante de la Facultad de Veterinaria y también centros tecnológicos. Entonces, todos ellos van confeccionando un reglamento y esas auditorías las realiza entidades independientes de control, auditoras. En base a sus pliegos van revisando y a nosotros nos comunican estas empresas han cumplido y ya han cumplido el OK con tanta nota el reglamento técnico y entonces ya nosotros vamos y damos el
el sello, ese sello para que lo coloquen en sus productos. Entonces, claro, eso también tuvo sus inicios, pues también, claro, las granjas se tuvieron que poner un poco a generar espacios adicionales para los animales, cerdas en grupo, pues el cuidado de los bebederos, que no hubiera ningún defecto, porque claro, todo eso en una auditoría, en el momento que se viera algún defecto, pues te puntuaba negativamente. Y bueno, ya el bienestar en el transporte también, se revisan todos los factores. También en la industria cárnica, bueno, bienestar en la industria cárnica, a partir de que el animal muere ya no hay más bienestar, pero lo que hay ahí es trazabilidad. Incluimos en ese reglamento trazabilidad para que todo esté rastreado. Bien. ¿Alguna pregunta más? No. En el online tampoco. Bueno, pues entonces supongo que podemos dar por concluida la sesión. Quería daros las gracias a todos los que estáis presencial, a todos los que estáis online y sobre todo a todos los que estáis online, que os hemos dicho que no podéis venir presencial. Que nos hubiese gustado que estuvieseis aquí, pero bueno, el aforo lo teníamos muy limitado y espero que lo hayáis podido disfrutar igualmente. Y bueno, sobre todo daros las gracias a los ponentes, que habéis defendido todo súper bien, y creo que todo el mundo tiene mucho en lo que pensar y sobre lo que reflexionar a partir de ahora, y espero que las ideas se hayan aclarado, que hayamos visto que bueno, no todo es tan malo como parece en ciertas noticias, y que podamos tener una opinión crítica sobre el consumo de carne. Y bueno, pues daros las gracias sobre todo a Interpork y haber organizado esto, y a Beatriz, que está allá al fondo, porque es la que nos ha movido y la que ha conseguido hacer todo, y bueno, Andrea, que pasaba los micros, que no está aquí sentada, pero súper importante. Y bueno, a Isabel Cambero, que también está por ahí atrás, que ha sido la que nos ha permitido desde ACITAM hacer todo y movernos y conseguir hacer esto en tan poco tiempo, que espero que os haya gustado y que todos saquemos provecho de estas jornadas y que vengáis a las siguientes para que sigamos conociendo pues el sector cárnico. Y con esto pues me despido.